Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Acá en Castelar hoy 6:30 de la tarde, para confundirlos un poco más con nuestros horarios de cuarentena. Lo que pasa que en el horario este de las 7 que había elegido, bueno, tengo otro compromiso hoy y por eso lo adelanté un poquito. Eh, no sé cómo andará el clima en los lugares de cada quien. Acá en Castelar tuvimos un chaparronazo hace un rato con granizo y todo, pero fue un chaparrón nomás. No sé si tendremos más truenos o más lluvia durante la lectura. Le daría un lindo toque, ¿no? De fondo. Hay muchas cosas que son más lindas con lluvia. Leer es una de ellas, me parece. Bueno, ¿qué les voy a proponer que leamos hoy? A un gran escritor argentino contemporáneo que es Guillermo Martínez. Eh, Guillermo tiene un montón de libros súper conocidos. El primero muy conocido creo que fue Crímenes Imperceptibles. No es su primera novela ni mucho menos, pero Crímenes Imperceptibles no solo se alzó con el premio Planeta, sino que además llegó al cine como Los Crímenes de Oxford, que fue una muy linda adaptación, creo. No sé qué pensará Guillermo, porque nunca se lo pregunté específicamente, pero me parece que fue una interesante adaptación de su novela. Eh, La muerte lenta de Luciana B. Yo también tuve una novela bisexual. Bueno, es de los autores argentinos, eh, de los más conocidos y muy justamente conocidos y leídos. Eh, el cuento que les voy a compartir se llama Infierno Grande. Um, entre, entre las muy buenas cosas que suele tener lo que escribe Guillermo, está una forma, además del argumento, de la historia, que están muy buenas, tiene una forma contenida de narrar, eh, y al mismo tiempo con una estupenda selección de algunos pocos adjetivos. Es muy borgiano en eso, para mí. No tengo ni idea de si él lo ve de esa manera o si otros lectores lo ven de ese modo. Yo lo veo borgiano en eso, en esa selección de algunas expresiones muy concisas y muy interesantes. Mejor que estoy yo hablando, que hable el propio Guillermo con su cuento, me parece. Entonces, de Guillermo Martínez, Infierno Grande. Muchas veces, cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Por alguna razón que no alcanzo a explicar, lo imagino siempre como la primera vez que lo vimos, con la ropa polvorienta, la barba crecida y, sobre todo, con aquella melena larga y desprolija que le caía casi hasta los ojos. Era recién el principio de la primavera y por eso, cuando entró al almacén, yo supuse que sería un mochilero de paso al sur. Compró latas de conserva y yerba o café. Mientras le hacía la cuenta se miró en el reflejo de la vidriera, se apartó el pelo de la frente y me preguntó por una peluquería. 2 peluquerías había entonces en Puente Viejo. Pienso ahora que si hubiera ido a lo del viejo Melchor, quizá nunca se hubiera encontrado con la francesa y nadie habría murmurado. Pero bueno, la peluquería de Melchor estaba en la otra punta del pueblo y de todos modos no creo que pudiera evitarse lo que sucedió. La cuestión es que lo mandé a la peluquería de Cervino y parece que mientras Cervino le cortaba el pelo se asomó la francesa. Y la francesa miró al muchacho como miraba a ella a los hombres. Ahí fue que empezó el maldito asunto,
porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensamos lo mismo, que se quedaba por ella. No hacía un año que Cervino y su mujer se habían establecido en Puente Viejo, y era muy poco lo que sabíamos de ellos. No se daban con nadie, como solía comentarse con rencor en el pueblo. En realidad, en el caso del pobre Cervino era solo timidez, pero quizá la francesa fuera, sí, un poco arrogante. Venían de la ciudad, habían llegado el verano anterior, al comienzo de la temporada, y recuerdo que cuando Cervino inauguró su peluquería, yo pensé que pronto arruinaría al viejo Melchor, porque Cervino tenía diploma de peluquero y premio en un concurso de corte a la navaja, tenía tijera eléctrica, secador de pelo y sillón giratorio, y le echaba a uno savia vegetal en el pelo y hasta spray, si no se lo frenaba a tiempo. Además, en la peluquería de Cervino estaba siempre el último, el gráfico, en el revistero, y estaba, sobre todo, la francesa. Nunca supe muy bien por qué le decían la francesa y nunca tampoco quise averiguarlo. Me hubiera desilusionado enterarme, por ejemplo, de que la francesa había nacido en Bahía Blanca o peor todavía, en un pueblo como este. Fuera como fuese, yo no había conocido hasta entonces una mujer como aquella. Tal vez era simplemente que no usaba corpiño y que hasta en invierno podía uno darse cuenta de que no llevaba nada debajo del pullover. Tal vez era esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida en el salón de la peluquería y pintarse largamente frente al espejo delante de todos. Pero no, había en la francesa algo todavía más inquietante que ese cuerpo al que siempre parecía estorbarle la ropa, más perturbador que la hondura de su escote. Era algo que estaba en su mirada, miraba a los ojos, fijamente, hasta que uno bajaba la vista. Una mirada incitante, promisoria, pero que venía ya con un brillo de burla, como si la francesa nos estuviera poniendo a prueba y supiera de antemano que nadie se le animaría, como si ya tuviera decidido que ninguno en el pueblo era hombre a su medida. Así, con los ojos provocaba y con los ojos, desdeñosa, se quitaba. Y todo delante de Cervino, que parecía no advertir nada, que se afanaba en silencio sobre las nucas, haciendo sonar cada tanto sus tijeras en el aire. Sí, la francesa fue al principio la mejor publicidad para Cervino y su peluquería estuvo muy concurrida durante los primeros meses. Sin embargo, yo me había equivocado con Melchor. El viejo no era tonto y poco a poco fue recuperando su clientela. Consiguió de alguna forma revistas pornográficas que por esa época los militares habían prohibido. Y después, cuando llegó el Mundial, juntó todos sus ahorros y compró un televisor color, que fue el primero del pueblo. Entonces empezó a decir a quien quisiera escucharlo que en Puente Viejo había una y solo una peluquería de hombres. La de Cervino era para maricas. Con todo, creo yo que si hubo momentos que volvieron a la creo yo que si hubo muchos que volvieron a la peluquería de Melchor fue, otra vez, a causa de la francesa. No hay hombre que soporte durante mucho tiempo la burla o la humillación de una mujer. Como decía, el muchacho se quedó en el pueblo, acampaba en las afueras detrás de los médanos, cerca de la casona de la viuda de Espinosa. Al almacén venía muy poco, hacía compras grandes para 15 días o para el mes entero, pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería, y como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico, la gente empezó a compadecer a Cervino. Porque así fue. Al principio, todos compadecían a Cervino. En verdad, resultaba fácil apiadarse de él. Tenía cierto aire inocente de querubín y la sonrisa pronta, como suele suceder con los tímidos. Era extremadamente callado y en ocasiones parecía sumirse en un mundo intrincado y remoto. Se le perdía la mirada y pasaba largo rato afilando la navaja o hacía chasquear interminablemente las tijeras, y había que toser para retornarlo. Alguna vez también yo lo había sorprendido por el espejo contemplando a la francesa con una pasión muda y reconcentrada, como si ni él mismo pudiese creer que semejante hembra fuera su esposa. Y realmente daba lástima esa mirada devota, sin sombra de sospechas. Por otro lado, resultaba igualmente fácil condenar a la francesa, sobre todo para las casadas y casaderas del pueblo, que desde siempre habían hecho causa común contra sus temibles escotes. Pero también muchos hombres estaban resentidos con la francesa. En primer lugar, los que tenían fama de gallos en Puente Viejo, como el ruso Nielsen, hombres que no estaban acostumbrados al desprecio y mucho menos a la sorna de una mujer.
y sea porque se había acabado el mundial y no había de qué hablar, sea porque en el pueblo venían faltando los escándalos, todas las conversaciones desembocaban en las andanzas del muchacho y la francesa. Detrás del mostrador yo escuchaba una y otra vez las mismas cosas. Lo que había visto Nielsen una noche en la playa. Era una noche fría y sin embargo los dos se desnudaron y debían estar drogados porque hicieron algo que Nielsen ni entre hombres terminaba de contar. Lo que decía la viuda de Espinosa, que desde su ventana siempre escuchaba risas y gemidos en la carpa del muchacho, los ruidos inconfundibles de dos que se revuelcan juntos. Lo que contaba el mayor de los Vidal, que en la peluquería, delante de él, y en las narices de Cervino, en fin, quién sabe cuánto habría de cierto en todas aquellas habladurías. Un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, al muchacho no lo veíamos más y tampoco aparecía la francesa, ni en la peluquería ni en el camino a la playa por donde solía pasear. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos, y tal vez porque las fugas tienen siempre algo de romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos. Las mujeres parecían dispuestas ahora a perdonar a la francesa. Era evidente que en ese matrimonio algo fallaba, decían. Cervino era demasiado viejo para ella, y por otro lado el muchacho era tan buen mozo. Y comentaban entre sí con risitas de complicidad que quizás ellas hubieran hecho lo mismo. Pero una tarde que se conversaba de nuevo sobre el asunto, estaba en el almacén la viuda de Espinosa, y la viuda dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho aquel, como todos sabíamos, había acampado cerca de su casa, y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí, y le parecía muy extraño, repetía aquello, muy extraño, que se hubieran ido sin llevar la carpa. Alguien dijo que tal vez debería avisarle al comisario, y entonces la viuda murmuró que sería conveniente vigilar también a Cervino. Recuerdo que yo me enfurecí, pero no sabía muy bien cómo responderle. Tengo por norma no discutir con los clientes. Empecé a decir débilmente que no se podía acusar a nadie sin pruebas, que para mí era imposible que Cervino, que justamente Cervino, pero aquí la viuda me interrumpió. Era bien sabido que los tímidos, los introvertidos, cuando están fuera de sí, son los más peligrosos. Estábamos todavía dando vueltas sobre lo mismo cuando Cervino apareció en la puerta. Hubo un gran silencio. Debió advertir que hablábamos de él porque todos trataban de mirar hacia otro lado. Yo pude observar cómo enrojecía y me pareció más que nunca un chico indefenso que no había sabido crecer. Cuando hizo el pedido noté que llevaba poca comida y que no había comprado yogur. Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Cervino enrojeció otra vez, pero ahora lentamente, como si se sintiera honrado por tanta solicitud. Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería, tal vez en una semana. Cuando terminó de hablar, había en todas las caras una expresión curiosa que me costó identificar. Era desencanto. Sin embargo, apenas se fue Cervino, la viuda volvió a la carga. A ella, decía, no la había engañado ese farsante. Nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podía ser la próxima víctima. Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero y la francesa no volvía. Al muchacho tampoco se lo había vuelto a ver. Los chicos del pueblo empezaron a jugar a los indios en la carpa abandonada y Puente Viejo se dividió en dos bandos. Los que estaban convencidos de que Cervino era un criminal y los que todavía esperábamos que la francesa regresara, que éramos cada vez menos. Se escuchaba decir que Cervino había degollado al muchacho con la navaja mientras le cortaba el pelo, y las madres les prohibían a los chicos que jugaran en la cuadra de la peluquería y les rogaban